Las 2:05, perdón, las 4:04. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy, el análisis de un nuevo experimento. El experimento que vamos a analizar hoy corresponde a hacer un estudio de cómo es que se incrementa la intensidad de radiación de las líneas espectrales del cobre, de qué factores depende, cómo es el comportamiento de ese incremento, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos ya no en el espectro total de rayos X del cobre, sino en el espectro de líneas del cobre. Que ustedes comprenderán que es la radiación de rayos X proveniente de la excitación de los niveles energéticos de los electrones en el átomo del cobre. Bien, entonces empecemos el análisis de este experimento. Esta práctica vamos a denominarla intensidad de radiación de las líneas espectrales del cobre. Bien, ese es el título de esta práctica. ¿Qué objetivo o qué tareas nos proponemos a realizar en esta práctica? Digamos que el objetivo de esta práctica es analizar cómo es el incremento de la intensidad de radiación de las líneas espectrales lambda K sub beta y lambda K sub alfa del espectro de rayos X del cobre. En función del voltaje anódico aplicado al tubo de rayos X. Bien, ese es el propósito de ese experimento. Entonces, una vez más, como vamos a trabajar con espectro de rayos X, en este caso del cobre, pues tenemos que ir a la unidad del equipo de rayos X y prender el tubo de rayos X y generar esa radiación, obtenerla y analizarla. Bien, en ese sentido, de nuevo, tomamos el tubo de rayos X. Como hemos dicho en el objetivo, es para, perdón, para un voltaje anódico aplicado al ánodo de cobre de este tubo.
Entonces aquí tenemos ánodo de cobre. Bien, y vamos a empezar aplicándole un voltaje, por ejemplo, 17.000 kilovoltios. Bien, aquí al otro lado, el otro electrodo, tenemos la generación de los electrones que van a colisionar con los átomos de cobre y van a generar la radiación. Entonces cerramos el circuito y tenemos la radiación. Como siempre, hay que colimar esta radiación. Entonces, estos rayos salen y colocamos aquí un colimador que tiene un diámetro de la sección transversal circular de 2 milímetros. Bien. De esa forma, hemos definido un haz de rayos X que lo vamos a analizar. Este haz de rayos X, entonces lo vamos a hacer incidir sobre un cristal. Hemos aprendido que uno de los cristales con mayor poder de resolución es el cristal de fluoruro de litio. Por esa razón, vamos a utilizar aquí un cristal de fluoruro de litio, que ya sabemos que la distancia entre planos atómicos es de 214 picómetros. Bien, y el haz de rayos X incide formando un ángulo θ con los planos atómicos de ese cristal. Bien, sabemos que por condición de Bragg que la radiación detectada sale en un ángulo alfa igual a 2 veces el ángulo θ. Es la radiación de mayor intensidad en esa dirección. En esa dirección entonces colocamos el detector Geiger para medir la intensidad de radiación dispersada en ese ángulo alfa. Entonces tenemos aquí detector Geiger que tiene un voltaje de trabajo aproximadamente de 500 voltios. Estos rayos X que van a incidir sobre el tubo detector Geiger, pues van a crear unos pulsos de corriente que se cuentan como pulsaciones y se llevan a través de un cable BNC a un dispositivo que se llama el contador de impulsos. Aquí tenemos contador de impulsos. Bien, este contador de impulsos por lo general va conectado a tierra. Y en estas prácticas, dependiendo de si lo estamos haciendo de manera manual o de manera automática, pues podemos colocar un graficador o un computador. Bueno, cuando colocamos un computador, usamos un software que es el Metsure, y entonces él nos da las gráficas de manera directa. Pero podemos colocar un graficador y entonces decimos que aquí se coloca un graficador o impresora. Que nos va a dar las gráficas directamente. Bien. Ustedes recordarán que este es el espectro de rayos X del cobre que se tiene con un cristal de fluoruro de litio cuya distancia entre planos atómicos es 201.4 picómetros y que este es el espectro de líneas. Nos vamos a centrar en esta región, es decir, más o menos de 19 grados a 24 grados de la posición del cristal de fluoruro de litio. Por esa razón, vamos acá
a decir que el ángulo θ va a variar de 19 grados, pero en una variación fina, es decir, de 2 décimas de grado en 2 décimas de grado hasta 24 grados. Bien, de esa forma, entonces las variables son la intensidad que mide este contador de impulsos, intensidad que llega al detector Geiger, en función de este ángulo de rotación del cristal. Quiere decir que vamos a obtener una tabla de datos de esa intensidad en función de estos ángulos cuando aplicamos un voltaje de 17.000 voltios. Quiere decir que vamos a construir una primera tabla de datos donde se va a graficar la intensidad en impulsos por segundo en función del ángulo θ. Y ese ángulo θ va a ir de 19 grados a unos 24 grados. Para cada uno de ellos se miden las correspondientes intensidades que llegan a tu detector y tenemos la tabla de datos, diríamos, para un voltaje anódico de 17.000 voltios o 17 kilovoltios. Bien. Ahora, como estamos estudiando esas líneas, ya, vamos a seguir a hacer una segunda lectura, es decir, tener un segundo espectro. Y en ese caso, debemos aumentar el voltaje, y lo vamos a hacer a 21 kilovatios. Bien. Y de nuevo rotamos el cristal de 19 a 24 grados. Quiere decir que vamos a obtener una segunda tabla de datos de la intensidad en función del ángulo θ, variando el ángulo de θ de 19 grados hasta 24 grados y calculando la intensidad para cada uno de esos datos hasta I sub m. Y decimos que esa sería la tabla de datos para un voltaje anódico de 21.000 voltios, o sea, 21 kilovoltios. Bien. Profe, por favor, ¿puede aceptar a una compañera? Con mucho gusto. Listo. Bien. Variamos de nuevo el voltaje aplicado al tubo de rayos X, por ejemplo, a 29.000 voltios. Entonces, 29 kilovoltios. De nuevo, se construye una tabla de datos para ese voltaje y el mismo rango de rotación para el tubo Geiger. Entonces decimos que esta es la gráfica de la intensidad de radiación para la función del ángulo θ, que va de 19 grado en grado hasta 24 grados. Se mide la intensidad correspondiente a cada posición y decimos que en la tabla de datos para un voltaje anódico igual a 29 kilovoltios. Bien, por último hacemos una cuarta lectura, un cuarto espectro de líneas para un voltaje de 35 kilovoltios. Para este voltaje, entonces también se construye una tabla de datos de las intensidades de radiación donde tenemos aquí intensidad en función del ángulo que θ. se puede aceptar un compañero, porfa, que se le cayó el internet. Con mucho gusto. Y el ángulo θ va a variar de 19 grados, también de grado en grado, de grado en grado hasta 24 grados. Medimos sus correspondientes intensidades y tenemos una cuarta tabla de datos para un voltaje anódico de 35.000 voltios o 35 kilovoltios. Bien. Una vez uno tiene estos datos, estas cuatro tablas de datos, entonces se procede a hacer la gráfica.
¿sí? Procede a construir una gráfica para ver cuál es el comportamiento que presentan estas líneas. Entonces, digamos, se construye en una escala normal, decimal, la intensidad que, como sabemos, está en impulsos o pulsos por segundo, en función de el ángulo teta. Bien, ese ángulo teta, como hemos definido acá, va a ir desde 19 grados hasta 24 grados. Bien, es decir, un rango de 5 grados. Bien, para efectos de hacer la gráfica, no me voy a, es decir, no tenemos datos numéricos en la intensidad, lo dejamos de manera cualitativa. Pero aquí podemos decir que, por ejemplo, digamos aquí tendría 20 grados, por aquí tendría 21 grados, por aquí 22 grados y por aquí 23 grados. Bien. Al hacer la gráfica, encontramos que los picos quedan definidos más o menos para unos 24 grados como por aquí. ¿Ya? Que recordemos, en el espectro que ustedes anteriormente analizaron, corresponde a la línea lambda K sub beta. Y vemos que aparece el segundo máximo, más o menos en 22.7 por acá, que corresponde a lo que ustedes también calcularon en el espectro de rayos X, a la línea lambda K sub alfa. Bien. Si uno hace las gráficas, ya sea de manera manual o con el graficador, encuentra resultados como este. Que la gráfica para el voltaje de 17.000 voltios da una gráfica donde casi los valores dan 0, pero con unos picos en cada uno de estos ángulos. Y decimos que ese es el espectro de líneas para 17.000 voltios. Bien, si yo ahora aumento el voltaje a 21 y grafico, voy a obtener que da una gráfica envolvente a la anterior y que los picos aparecen en el mismo sitio. Y entonces esta sería para 21 kilovoltios. Al hacer la tercera gráfica, vamos y nos damos cuenta que sucede también esto. Una gráfica envolvente de las dos anteriores, con mayores intensidades en cada ángulo, y decimos que esto es para 29.000 voltios, 29 kilovoltios. Bien. Y finalmente la gráfica de la última tabla nos da también algo así. Una envolvente de las tres anteriores con máximos en los mismos ángulos. Bien. Entonces, digamos que esta última gráfica nos dio para 35.000 kilovoltios. Bien, ¿qué encontramos? Encontramos que, en primer lugar, la primera línea, lambda K sub beta, que ustedes la calcularon en el contradicción del espectro de rayos X y les dio 140.4 picómetros. Esta línea siempre aparece para un ángulo teta K sub beta igual a 20.4 grados. Bien. Y vamos a encontrar que la segunda línea
para la línea lambda K sub alfa, que también la calcularon, que es 154.8 picómetros, siempre aparece en el mismo ángulo, y es en el ángulo teta K sub alfa igual a 22.7 grados. Bien, vemos que hay un incremento en función del voltaje. A mayor voltaje, mayor intensidad de la radiación emitida para cada línea. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí vamos a dar un paso, bueno, que no nos adelantamos sobre el efecto fotoeléctrico, y es considerar que los rayos X no solamente son ondas electromagnéticas, sino que los rayos X, de acuerdo a la teoría cuántica de las radiaciones, son fotones, son cuantos de energía, ¿ya? Y entonces esos fotones de rayos X tienen una energía definida. Y entonces diremos que la energía de los fotones de rayos X de las líneas es, ¿bien? En primer lugar, ¿cómo está definida la energía? La energía de un fotón es igual a una constante que se llama la constante de Planck por la frecuencia de esa radiación. ¿Ya? Bien. Esto es igual a una constante que es la constante de Planck por la frecuencia. La frecuencia de toda radiación, ustedes lo saben de su curso de óptica, es la velocidad de la luz sobre la longitud de esa radiación. Entonces ustedes van a calcular cuál es la energía de los fotones, por ejemplo, para la línea lambda K sub alfa, con esta energía, perdón, con esta longitud de onda que ustedes ya conocen. Entonces decimos que esta sería la energía para los fotones de esta longitud, o sea, la energía E K sub beta. Y sería igual a C, la velocidad de la luz, sobre la longitud de onda de la línea lambda K sub beta. Bien. De igual forma, ustedes van a calcular la energía de la línea o de los fotones K sub alfa, que sería H nu igual a HC sobre lambda K sub alfa, donde lambda K sub alfa es este valor. Bien. Aquí voy a escribirles a qué es igual la constante de Planck. H es la constante de Planck igual a 6.63 por 10 a la, perdón, aquí es 10, por 10 a la menos 34 julios segundo. Esa es la constante de Planck. 6.63 por 10 a la menos 34 julios segundo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bien. Entonces ustedes van a calcular esos fotones. Seguramente van a encontrar que este fotón tiene más energía, el de la línea lambda K sub beta tiene más energía que el fotón de la línea lambda K sub alfa. ¿Por qué? Porque es que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor energía. Como este tiene mayor longitud de onda, debe tener menor energía. Y como este tiene menor longitud de onda, debe tener mayor energía. La conclusión es que los fotones de rayos X de la línea lambda K sub alfa son más energéticos que los fotones de la línea lambda K sub alfa.
Los fotones de la línea lambda K sub beta son más energéticos que los fotones de la línea lambda K sub alfa. Pero la intensidad de la radiación de la línea lambda K sub beta es menor, ahí lo vemos en la gráfica, que la intensidad de la radiación de la línea lambda K sub alfa. Bien, ¿cómo se generan estas líneas? Estas líneas se generan por el salto de un electrón de un nivel excitado al nivel básico. Por ejemplo, el nivel 2 al nivel 1 se genera la línea lambda K sub alfa. O sea, del nivel L al K. Y la línea lambda K sub beta se genera por el salto del electrón del nivel 3 al 1. O sea, del M al K. Bien, entonces, aquí podemos ver que es más probable una transición del nivel 2 al 1 que del nivel 3 al 1. Se incrementa más esta radiación, ¿ya? Del nivel, cuando el electrón cae del nivel 2 al 1, que en este caso, cuando el electrón cae del nivel 3 al 1. Entonces las intensidades de radiación son diferentes, ¿ya? Es más intensa la línea lambda K sub alfa, menos intensa la línea lambda K sub beta. Pero sus energías es al contrario. Menos energética las energías de los fotones de la línea lambda K sub alfa y más energéticos los fotones de la línea lambda K sub beta. Importante tener en cuenta mucha claridad qué es la energía de un fotón y qué es intensidad de radiación. Bien, pero el objetivo de este experimento es ya analizar cómo se incrementa esta intensidad de radiación, ya, para cada línea, cómo se incrementa, en función del voltaje anódico, de este voltaje aplicado. Para eso, ¿qué se hace? Les voy a mostrar una gráfica que yo la mando a sus correos para que tengan en su informe, de un laboratorio hecho aquí en la universidad con el equipo, y es esta gráfica. Bien, esa gráfica está generada por un graficador, nos da la intensidad de esas líneas en función de el ángulo θ. Y aquí vemos cómo las intensidades son menores, aquí son mayores. A partir de estas gráficas, de estas intensidades, se hace una tabla de datos para ver su comportamiento. Quiere decir que vamos a hacer dos tablas de datos. Una para la línea lambda K sub alfa y otra para la línea lambda K sub beta. De los máximos valores en función de los voltajes aplicados. Bien. Entonces, hacemos dos tablitas de datos. Vamos a pasar la hoja. Y digamos que la primera tabla de datos sería la línea lambda K sub beta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? Vamos a tomar la línea lambda K sub beta. Entonces decimos para la longitud de onda K sub beta. Y vamos a graficar la intensidad máxima de esas líneas en función del voltaje anódico. Bien. Mirando acá, los voltajes anódicos que aplicamos al tubo de rayos X son 17, 21, 29 y 35 kilovoltios. Quiere decir que en esta tabla iría aquí 17, 21, 29 y 35 kilovoltios. Se toman los máximos valores de intensidad de esta línea para cada uno de los voltajes. Y esos máximos valores de intensidad son 111, estos son datos obtenidos en el laboratorio, 663,
1.333.815. Bien. De la misma forma, se procede para la segunda línea. Es decir, para la línea lambda K sub alfa. Y de nuevo, los valores del potencial aplicado al tubo de rayos X son los mismos. Entonces, hacemos la gráfica de las intensidades máximas en función del voltaje anódico, donde el voltaje anódico que se aplicó es de 17, 21, 29 y 35 kilovoltios. Los valores que se miden de las gráficas es 445 para 17, 2148 para 21, 3815 para 29 y 5111 para 35. Bien, con esa tabla de datos pues ya podemos hacer la gráfica y ver cómo es el comportamiento de esas líneas. Entonces procedemos a hacer la gráfica. Y entonces, de nuevo, vamos a graficar acá la intensidad máxima de pulsos por segundo y aquí el voltaje anódico. Bien, el voltaje anódico va a variar entre 17 y 35. Entonces voy a hacer una partición aquí, digamos que esto es 40, digamos que aquí tendría 20, por aquí tendría 10 y por aquí tendría 30. Las intensidades máximas va hasta 5111. Se podría pensar por aquí en 5000 impulsos por segundo. La mitad de eso sería 2500. La mitad de 2500, 1250. Y aquí sería la tercera parte de eso, 3750. La tercera parte de 5000. Bien. Hecha esa partición, entonces ya podemos comenzar a hacer las gráficas. Los valores del potencial son 17. Entonces por aquí es 10 y sería 15, por aquí sería 17. El otro lado sería 21, entonces sería como por aquí, 21. El otro sería 29, sería por acá. Y el otro sería 35, la mitad aquí, 35. Bien. Y hacemos la gráfica. Vamos a hacer la gráfica de esa tabla de datos. Entonces, observamos aquí. Comencemos por la línea lambda K sub beta. Cuando vale 17, que sería este punto, tiene 111, quiere decir que es un dato muy bajo por aquí, porque es 1200. La doceava parte iría por aquí. Entonces, este punto está prácticamente acá. ¿Ya? Para 21, 663, como la mitad de esto. Sería por aquí. Para 29, 1333. Sí sería como 1333, sería como por aquí. Para 35, 1815, sería como por aquí, 1815. Entonces vemos que una gráfica de esa forma. Entonces digo que esta es la gráfica de la línea lambda K sub beta. Bien. Procedemos de nuevo con la siguiente gráfica. Para 17, da 445. 17, 445 puede ser como por acá. Para 21, da 2184. 2184 puede ser por aquí. Para 29, 3800, está por encima de eso. O por aquí. Para 35, 5111 pasa acá.
Entonces me da una gráfica de esta naturaleza. Bien, digo que este es para la línea de lambda K sub alfa. Bien, los datos no son cero, pero yo puedo extrapolar hacia abajo cuál era el potencial mínimo para que se generara esa radiación. Entonces uno puede extrapolar esto y la extrapolación sería esta. Lo mismo esto. ¿Ya? Y entonces voy a obtener por acá un valor, digamos, B sub 0. Entonces, B sub 0. ¿Qué es ese valor B sub 0? Este sería el potencial mínimo aplicado al tubo de rayos X para que se emita la línea. Bien. Bueno, si miramos las gráficas que se obtienen, nos dice que el incremento de los rayos X no es lineal, pero sí es directamente proporcional. A mayor voltaje, mayor intensidad de radiación. No es lineal, es polinomial. Entonces, podemos decir que la intensidad de radiación es directamente proporcional a B sub A menos B sub 0 a la N. Esto implica que la intensidad debe ser igual a una constante, factor de B sub A menos B sub 0 a la N. Bien. ¿Cómo tener K y cómo tener N? Entonces aquí recurrimos con la práctica, una de las prácticas anteriores, en la ionización de rayos X, a los logaritmos. Entonces decimos que el logaritmo de I, aplicando propiedades de los logaritmos de esta última ecuación, es igual a n veces el logaritmo de B sub A menos B sub 0, porque el logaritmo es una potencia. Entonces es n multiplica el logaritmo de la base, más el logaritmo de esta constante, logaritmo de K. De nuevo, hacemos esto que suponemos que estén unas variables logarítmicas. Es decir, digamos que sea y igual al logaritmo de i. Que x sea igual al logaritmo de b sub a menos b sub 0. Y finalmente, que k sea igual al logaritmo de k. ¿Ya? Igual al logaritmo de k. Bien. Quiere decir que si yo llevo estos datos a una escala logarítmica, los datos de estas tablas a una escala logarítmica, voy a tener la ecuación de una recta. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo esto en la ecuación anterior, sucede lo siguiente. O sea que logaritmo de y es igual a n veces el logaritmo de b sub a menos b sub 0, x, más el logaritmo de k, o sea, más k. Entonces voy a tener una ecuación de una recta. Bien, eso quiere decir que nosotros debemos ir a una escala logarítmica y en esta parte y es igual a logaritmo de y acá x igual a logaritmo de a
menos B sub 0. Bien, cuando hacemos la gráfica en papel logarítmico o en una escala logarítmica, vamos a obtener que esto nos da una recta. Bien, de nuevo, la pendiente de esa recta es igual al delta del logaritmo de I sobre el delta del logaritmo de B sub A menos B sub 0, y esto es el exponente n de la ecuación que estamos calculando. ¿Ya? Si yo extrapolo esta gráfica, el corte acá me dará la constante K, es decir, la constante K sería igual al antilogaritmo de la variable K, o sea, antilogaritmo de K. Bien, esto quiere decir lo siguiente: supongamos que esto es para la línea lambda K sub beta. Ya llevé estos datos a esto, y estos datos a esto. Entonces, puedo decir que luego la ecuación para la línea lambda K sub beta que es la que hemos graficado, es, ¿cuál sería? Pues la ecuación I igual a la constante, llamémosla K sub 1 y N sub 1 para identificarlas. Sería igual a K sub 1 factor de B sub A menos B sub 0 a la N sub 1. Esa sería la ecuación que gobierna el incremento de la intensidad de radiación para la línea lambda K sub beta en función del voltaje anódico. Se puede hacer la gráfica para esta línea lambda K sub alfa, tomando por supuesto estos valores y llevándolos a la escala logarítmica. Entonces, digamos que similarmente se procede para la línea lambda K sub alfa y se obtiene la ecuación. Entonces, similarmente, se procede para la línea lambda K sub alfa. Bien, pues quiere que hay que obtener dos ecuaciones: la de lambda K sub beta y la de lambda K sub alfa. Por supuesto van a tener diferente exponente, diferente constante. ¿Ya? Bien. Cuando nosotros aplicamos una diferencia de potencial acá, creamos un campo eléctrico entre el cátodo y el ánodo. Estos electrones, debido a ese campo eléctrico, se van a mover acelerándose y van a adquirir una energía cinética. Esa energía cinética es la que se va a transformar en radiación, en fotones de rayos X. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un electrón cae del nivel 2 al 1, emite un fotón. Pero ese fotón tiene una energía definida que es la que ustedes van a calcular acá. Bueno, el 2 al 1 es esta. Del 3 al 1 es esta. Bien, entonces ustedes van a calcular, ¿ya?, cuál es el potencial mínimo, ¿ya?, necesario para que se emita la línea. O sea, cuál es el voltaje que debo aplicar al tubo de rayos X para obtener cada una de estas líneas. ¿Ya? Y en ese caso, diríamos que el potencial mínimo B sub A, para que se emita una línea es
Bien, decimos que la energía cinética del electrón se transforma en el fotón. Es decir, la energía cinética es igual a un medio, energía cinética del electrón, la masa del electrón por la velocidad con la cual se esté moviendo, que no es otra cosa que la carga del electrón por el voltaje. Estamos hablando del voltaje mínimo. ¿Cuál? V sub 0. O sea, este. Ya debe ser igual a la energía del fotón. Entonces, digamos, por ejemplo, si estamos hablando de esta línea, debe ser igual a la energía E sub K beta. Bien, digamos que esto para la línea lambda K sub beta. ¿Ya? K sub beta. O sea que ese voltaje mínimo de sub 0, despejándolo de la ecuación, no es más que la energía del fotón, pero recuerde que esa energía es h nu dividido entre la carga del electrón. Esta carga pasa a dividir. E es h nu. Y entonces esto es igual a h sobre E, pero nu por óptica sabemos que es c sobre la longitud de onda. Pero si estamos hablando de la línea de lambda K sub alfa, será igual a la longitud de onda K sub beta. Ustedes reemplazan aquí la velocidad de la luz, la constante de Planck, que ya les di el valor, y lambda K sub beta, que ustedes ya lo han calculado, y encuentran cuál es ese potencial y lo comparan con la extrapolación que hacen en la gráfica. Bueno, esto para la línea lambda K sub beta. Se procede de manera similar para la línea lambda K sub alfa. Entonces decimos aquí que similarmente calcular P sub 0 para la línea lambda K sub alfa. Bien. Y entonces, esos valores que se obtengan, compararlos con la extrapolación que se hace en la gráfica. Entonces les escribo aquí, comparar, extrapolando la gráfica. Y prácticamente eso es todo el experimento acerca del análisis del comportamiento de las intensidades de radiación de las líneas espectrales para el cobre. No sé si tienen alguna pregunta o esto ya ha quedado suficientemente claro, si lo han entendido. Ah, bueno, muy bien, Kevin. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bien, pues entonces si no tienen comentarios, y de nuevo, pues esperando que hayan entendido bien todo esto y puedan elaborar bien su informe, entonces dejaríamos por hoy en este punto. Sí, Kevin, dígame. Ya. No, no, no hay ningún problema. Lo importante es que tenga todos los informes de las prácticas que hemos venido analizando para poder obtener la calificación. Y bien hechecitos, por favor, sobre todo eso, ¿no? Bien elaborados, bien completos, bien presentados. Eso es lo importante. Bueno, pues nada. ¿Quién más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bien. Siendo así, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, entonces damos por terminada la clase del día de hoy.
Y no me resta más que desearles que continúen pasando un buen día y que se cuiden. Gracias, Entonces, profe. Es profe. para que usted, bueno, bien, Kevin, lo mismo para ustedes, que la pasen muy bien. Felicidades y muchos éxitos. Que estén muy bien. Adiós.